Otra vez en Testigos, un diálogo con usted, que es quien más importa, el más importante de los protagonistas, pero tampoco es menos nuestra invitada de hoy, quien quiere convertirse en integrante del máximo tribunal de la patria. Se llama Ingrid Tapia, es abogada obviamente, nacida en Ciudad de México, amante del café veracruzano, lo puso como condición para esta charla y bueno, además de todo, por lo que veo, muy entrona. Entonces, chispas de esta emisión van a salir. Buenas tardes, buenas noches o como nos ve el público, a la hora que nos vea. Hola, buenas. Usted Gracias. es abogada y ¿qué más? Solo eso. Maestra en Derecho, doctora en Derecho. No, yo de joven fui víctima de todo tipo de violencias y entre las violencias de las que fui víctima fui de violencia patrimonial. Entonces, el padre de mis hijos, una persona con la que me casé de 19 años, sustrajo la totalidad de mis documentos, de toda mi identidad, desde mi certificado de la primaria, de secundaria, incluyendo el título de abogado. Y antes, para titularte de la maestría, tenías que presentar el título de abogado, que es irreemplazable, no la cédula profesional. Entonces, a lo largo de los años fui estudiando, soy triple maestrante, es decir, he concluido los estudios de 3 maestrías y nunca he podido titular la maestría por aquel robo del que fui víctima hace 25 años. ¿Y ese robo del que fue usted víctima recibió castigo? No, justo por eso hago activismo. Yo soy abogado litigante, he litigado 35 años, solo litigo 3 materias: constitucional, electoral y civil. He tramitado 9,000 juicios y en 35 años solo he perdido 18. ¿Y por qué los ha perdido? 8 tienen que ver, fíjate, con la tómbola, eso luego al ratito si quieres te lo platico. 5 eran de una clienta que era imposible ganarlos y otros 3 yo creo que es de los miles de hierros de juicio de los tribunales federales. Sus mancuernillas o imperdibles, como les llaman en España, ¿son de Hermès? Sí. ¿Le gusta la ropa fina? No, solo tengo 4 trajes. Soy una persona muy adusta y lo único que uso son estos gemelos, corbatas, que todas las tengo 1000 corbatas, que pertenecieron a mi hermano, abogado también, que falleció a los 39 años de edad. ¿Por causas profesionales? No, en un accidente automovilístico en el kilómetro 16,5. A Cuernavaca. No, del pueblo de Orizaba. Venía a atender una audiencia a Veracruz, era el zar del azúcar en México, mi hermano, y tuvo un accidente grave. Uso las corbatas por él. ¿Qué más usa por él? Nada, uso las corbatas y no uso joyas, de hecho ni siquiera tengo perforados los oídos, lo único que uso es reloj de pulso, pero no uso anillos, nada. Soy una persona muy perfumada, eso sí, pero de trapos, de vestimenta, no es lo mío. ¿Hijos? Sí, 3 tuve hijos. El mayor, que está aquí afuera, abogado, estudió abogado y letras. ¿Letras españolas? No, hay una carrera específica que es para crear, que se llama literatura creativa. Sí, claro, claustro de Sor Juana. en la UNAM. Y en el claustro de Sor Juana. Mis hijos son monjas. Uno es Puma y 2 monjas. 2 son del claustro de Sor Juana y otro de la UNAM. ¿Y recuerdan con cariño a Margarita López Portillo? Pues es la actual, la hija de López Portillo. Es la directora, claro. Es la rectora del claustro de Sor Juana. Porque su tía le heredó la escuela que ella fundó, ¿no? Bueno, el padre, José López Portillo, yo lo conocí siendo niña de 6, 7 años. Y el presidente López Portillo era un hombre muy culto, muy leído. Yo trabajé en presidencia. Y muy ingenioso. No lo parece, pero yo trabajé en presidencia cuando era presidente. Yo era niña y yo recuerdo que era una persona muy leída, muy... Simpático. Y simpático. Y terriblemente mujeriego. Pues yo no tenía edad para darme cuenta de esos avatares en las personas, ¿no? Ni hombres ni mujeres. Y demasiado frío. Demasiado frívolo. Pero bueno, no vamos a hablar hoy del presidente López Portillo, el que dijo que nombrar a su hijo José Ramón como subsecretario era el orgullo de su nepotismo. Pero bueno, vamos a hacer contribución a la patria.
Yo le pregunto esto a todos sus colegas candidatos. Sí. ¿Tiene usted padrino o es ingenua? Ni una ni otra. Soy contestataria y soy una persona muy resistente. ¿Y usted cree que Andrés Manuel López Obrador, desde Palenque, y la señora Sheinbaum, que lo apoya en la gestión, le van a permitir llegar a ser ministra? No les voy a pedir permiso. Mi deber es competir. Y si tú tienes la sospecha de que esta elección está arreglada, con mayor razón tienes que ir a votar para desarreglársela. El problema es que si yo voto, ¿quién va a cuidar las sábanas? ¿Quién va a cuidar las actas? ¿Quién va a cuidar las boletas? Además, en la boleta en la que debo sufragar por usted, por ejemplo, caben un chorro de votos, entonces le pueden agregar más votos. No, porque tú que eres una persona entendida, vas a marcarlos de las personas correctas y en los recuadros, donde ya no hay más personas correctas, porque no hay más de 9, vas a cruzar para evitar que lo rellenen. Y por ningún motivo vas a trazar sobre los nombres para anular tu voto. Explíqueles, por favor. Sí, en tu boleta aparecen 5 en las de ministro. A ver, la Suprema Corte es el Tribunal Constitucional de México. Es correcto. El tribunal más importante de este país, que en algún momento fue constituido por 20 ministros, hasta este momento por 11, pero a partir del 1 de junio por 9, y es un tema de la mayor importancia para mí. ¿Cuántos candidatos a ministros hay? 64. 64 para ¿cuántas posiciones? 9. De los 64, ¿cuántos son repetidores? 3. 3 mujeres. 3 mujeres únicamente. De esos 64 a 50 candidatos en mi vida los había oído mencionar. Eduardo Andrade. Sí. Y soy un abogado con 35 años de experiencia. ¿A Luis Hernández Palacios? No. Luis es un gran abogado, ¿eh? No. Si me dicen a quiénes están, ese es el gran problema de esta reforma. Si me dices, Ingrid, ¿cuál es en tu opinión la violación más trascendente imbricada en el diseño de esta reforma constitucional? Ese, que en menos de 30 días tú y 90 millones de mexicanos tienen que salir a votar entre 3,000 candidatos, más de 3,000 candidatos, de los que no tienes la menor idea de quiénes son. Bueno, ¿de qué color es la boleta para los ministros? Morada. La boleta morada, que está dividida en 2, hombres y mujeres, ¿es correcto? Es correcto. Mujeres y hombres. Primero mujeres del lado izquierdo, hombres del lado derecho. ¿Y cuál es el número que le corresponde a Ingrid Tapia? 30. O sea, si usted quiere que la abogada sea su ministra de la Corte, en el recuadro que está arriba, ¿de qué color? No, los recuadros todos son blancos. Ah, no, en la de ministros, porque en las otras sí tienen colores diferentes. ¿Los recuadros? Sí. No, por ejemplo, tiene color la boleta. Y el recuadro. Pero bueno, en fin, está en blanco el recuadro y ahí ponga usted el número de la ministra Ingrid Tapia, que repetimos es 30. Ok, ¿y ahora por qué? ¿Por qué razón yo debo votar por usted? ¿Porque vino a tomar café de Veracruz? No, lo que debemos entender, no solo por mí, sino por cualquier persona que tenga 3 atributos, especialmente el primero: verticalidad ética, experiencia y conocimiento. Es muy importante que todos salgamos a votar, porque lo que está en peligro no es el Poder Judicial. Comete un hierro de juicio importante quien sostiene semejante barbaridad. No, lo que está en peligro es la función judicial, que es bien distinto. Poder Judicial va a haber, magistrados va a haber, ministros va a haber, jueces. Lo que está en peligro es la República. No, ministra. No, lo que está en peligro es la función judicial, que es este derecho humano y fundamental que tenemos y debemos resguardar todos los individuos, de acceder a una jurisdicción y encontrar como órgano cognitor a una mujer o un hombre honorable, preparado y experto. Porque lo que vamos a discutir tú y yo y todas las personas a los tribunales son nuestros derechos fundamentales: propiedad, libertad. Es defender, es hacer prevalecer la justicia. Y entonces, no, la pregunta de esta elección del 1 de junio es: ¿qué persona quieres encontrar cuando eso ocurre? Y como dicen en la prensa, el dato mata el relato.
El 81% de todas las personas que nos hacen el favor de ver y las que no van a llegar a un tribunal, como denunciante o como denunciado, como actor o como demandado. Como testigo. El 81%. Oiga. Y entonces ahí la pregunta es, cuando eso ocurra, ¿a quién quieres encontrar como juez? ¿A los cretinos de los chicharrones, la tontita que avienta cosas, la que se desnuda? Los 5 jueces... ¿Usted no baila en TikTok? No, porque además me parece, no solo ya era grave la filtración y reconocimiento expreso que hace el Senado de la República de al menos 26 personas vinculadas con el crimen organizado. A eso hay que agregar. No, pero ayer peor, el responsable de la comisión evaluadora de la Cámara de Diputados dijo que ellos no tenían facultades para impedirles. Y además, si no lo pusiste como un requisito, ¿no? Dime cómo lo vas a alegar como una ausencia de elegibilidad. Pero bueno, a ver, ¿no? Necesito que usted como docente, yo que soy lego, que no soy abogado, me ayude a entender algunas cosas importantes. ¿Cuánto tiempo tarda un amparo en revisión? Miren. Ya me habla de usted, ya me pregunté. Miren. Miren, las personas que lo oyen, ¿no? El promedio general de un juicio ordinario es 7.4 años. El problema del amparo en revisión y de los juicios de amparo directo e indirecto es que en la novena época, por influjo jurisprudencial, no por ministerio de la ley de amparo, que quede claro. Por derecho consuetudinario. Por la construcción de tesis. Todas las violaciones de legalidad durante el desarrollo del proceso que antes se ocurrían en juicio de amparo indirecto, ahora la Corte, fueron a remitirse al amparo directo. Y como los tribunales de amparo son tribunales de control constitucional y no de conocimiento de hechos, lo único que se provocó con esas tesis, que se hicieron para descargar hipotéticamente trabajo a los juzgados de distrito, es que los juicios se convirtieran en doble de duración. Entonces lo de menos es cuánto te tramitas en el amparo. Generalmente un amparo dura más o menos, un amparo directo, 6 meses de trámite, pero el problema es que la sentencia de amparo directo se te concede para efectos de que el juez cognitor de primera instancia solvente la violación que cometió 4, 5 o 6 años antes para que tu juicio vuelva a empezar. Y en ese momento, ¿no?, la prontitud y expeditez del sistema mexicano, que ya era mala, francamente desapareció. Una de las cosas muy importantes que puede hacer una próxima corte, porque transitamos al sistema de precedentes mal en 2021. Una de las cosas muy importantes que puede hacer la Suprema Corte es abandonar esos criterios para que las violaciones de legalidad sí vuelvan a ser recurribles en amparo indirecto ante el juez de distrito, y no se tenga que hacer este reenvío de años. Lo pregunto porque un amparo en revisión es prácticamente una última instancia extraordinaria que técnicamente en su mayoría resuelve un ministro de la Corte. Dura entre 2.5 años en promedio. Exacto. Bueno, entonces explíqueme la lógica, por favor, de reducir de 11 a solo 9 ministros, cuando ya de por sí su carga de trabajo en estas consideraciones es brutal. Y también ayúdeme a entender la lógica de desaparecer las salas. La estructura de las salas. Bueno, ¿has visto una imagen que fue muy común en la Edad Media, que es esta víbora que se traga la cola, que se llama Uroboro? Sí, claro. Bueno, eso es esta reforma, queriendo destruir a la Suprema Corte. La reforma, por impericia en el diseño normativo que todos atribuyen a Saldívar, termina construyendo una corte al menos 5 veces más poderosa, claro, que la anterior. Y sin límites. Más poderosa. No solo porque es más poderoso el miembro de un órgano cuando hay entre menos número de personas, claro, que entre más. Lo que decías, los 20 ministros de antes de la reforma de Zedillo, pues tenían un poder muy diluido frente a los 9 ministros que ahora va a haber.
A eso le agregas la desaparición de las salas. Tal vez las personas que nos vean no lo sepan. Hoy hay 2 salas, civil y penal, y administrativa y laboral. Si tú haces que los ministros puedan conocer de todas las materias, sumado a una cosa que se llama la facultad de atracción, que es esta actitud que tiene el ministro de mandar llamar los asuntos, pues estás convirtiendo a un ministro mucho más poderoso. Si a eso le agregas 10 años por elección popular, porque hay que recordar que si el cargo es de elección popular es irrenunciable, estás convirtiendo a los ministros en 10 más poderosos. ¿Pero Tribunal de Justicia y de Disciplina no les afecta? No, los ministros son inmunes al Tribunal de Disciplina. Les afecta a los magistrados y a los jueces. ¿Qué recurso tengo contra un ministro corrupto? Ninguno. Y es por eso que tienes que salir a votar. Porque la próxima vez que tengas esa oportunidad han pasado 10 años. Y después no vengas, como dicen en mi pueblo, a llorar como niño lo que no defendiste como hombre. ¿Y qué pasa si finalmente la Interamericana, primero la Comisión y luego la Corte, admiten la promoción y dicen que es ilegal? Mira, me lo cuenta después de esta breve porque pausa. Has tocado la llaga. Volvemos. Mantente informado a través de las plataformas de Sociedad 3.0 Multimedios. Somos un portal de noticias, radio por internet y televisión. Entérate del acontecer local, estatal, nacional e internacional con veracidad y oportunidad. Síguenos a través de nuestras redes sociales. Búscanos en nuestro portal web como sociedad3.0.com, en Facebook como Sociedad 3.0, Twitter Sociedad-30 y YouTube como Sociedad 3.0 Televisión. Sociedad 3.0 Multimedios, más cerca de ti. ¿Buscas calidad educativa? Universidad IBES. Ofrecemos 13 licenciaturas, 4 especialidades, 6 maestrías y 5 doctorados. En la Universidad IBES, tu éxito es nuestra prioridad. Por eso contamos con un sistema de becas que te facilita el acceso a la educación superior. Pero eso no es todo. Talleres extracurriculares para potenciar tus habilidades y un equipo docente altamente capacitado que está listo para guiarte en cada paso de tu camino. El futuro comienza aquí. Universidad IBES. Ven y descubre por qué 29 años de experiencia respaldan nuestra excelencia educativa. Contáctanos a través de nuestra página de Facebook. Estamos como Universidad IBES o llama al 2288-123-456. También puedes mandarnos un WhatsApp al 2287-540751 y si lo prefieres, visítanos en Azueta 34, Colonia Centro, en Jalapa, Veracruz. No lo pienses más, somos tu mejor opción. Somos Linces, somos IBES. Bienvenidos a Bachillerato IBES, tu mejor elección educativa. En Bachillerato IBES sabemos que tu futuro es lo más importante y por eso estamos comprometidos en ofrecerte una educación de excelencia. Nuestros maestros altamente capacitados y nuestro enfoque integral te prepararán no solo para tus exámenes, sino para la vida. ¿Por qué elegirnos? Horarios cómodos y flexibles. Sabemos que tienes muchas responsabilidades y actividades, por eso adaptamos nuestros horarios para que puedas estudiar sin estrés. Costos accesibles. Creemos firmemente que una educación de calidad no debería ser un lujo, por eso nuestros costos están diseñados para ser accesibles para todos. Una educación que marca la diferencia. En Bachillerato IBES no solo te preparas académicamente, sino que también te desarrollas como persona. Nuestro enfoque integral te ayudará a alcanzar tus metas y sueños. Además, ofrecemos una amplia variedad de talleres extracurriculares para que descubras y desarrolles tus talentos. ¿Te apasiona el canto, el teatro, la danza folclórica, la pintura, la guitarra o el fútbol femenil? Tenemos algo para ti. También contamos con activación física para mantenerte en forma y saludable. Y hay más buenas noticias. Con nuestra promoción especial puedes acceder a una beca del 50%, haciendo tu educación más accesible que nunca. No dejes pasar esta oportunidad única. Inscríbete hoy mismo y da el primer paso hacia un futuro brillante. Llámanos al 2288 17 20 26 o envíanos un WhatsApp al 2288 56 80 88. También puedes visitarnos en nuestra sede, calle Juárez número 87, zona centro, Jalapa, Veracruz. Estamos aquí para ayudarte en cada paso del camino. La experiencia respalda nuestra excelencia. Únete a la familia IBES y construye tu futuro con nosotros. Somos Linces, somos IBES.
Universidad Martí, impulsando la innovación del conocimiento. Somos una universidad consolidada a nivel nacional e internacional con planes de estudio pertinentes y de alto nivel. Contamos con licenciaturas en Ingeniería Civil, Ingeniería en Informática e Ingeniería en Tecnología y Producción. Además, tenemos maestrías en Ingeniería, Administración, Psicología, Ingeniería Ambiental y Derecho Procesal Penal. También puedes profesionalizarte con un doctorado en Ingeniería, Administración, Psicología, Educación y Derecho Procesal Penal. ¡Únete a los mejores! Pide informes en nuestros teléfonos 782-822-3350 o a través de nuestro correo informes@umarti.edu.mx. Manda un mensaje a nuestra página de Facebook. Estamos como Universidad Martí. O mándanos un WhatsApp al 782-210-6521. Ven a nuestras instalaciones, ubicadas en calle Costa Rica 415, Colonia 27 de septiembre, en Poza Rica, Veracruz. Universidad Martí. Aprende, avanza y transforma. Únete a la excelencia educativa en secundaria y preparatoria Dr. Gavino Barreda. Con más de 60 años dedicados a la formación académica, somos tu mejor alternativa. Contamos con un cuerpo docente altamente capacitado en tecnología educativa para garantizar una enseñanza de primer nivel a costos accesibles. Contáctanos al 782-823-1105 o síguenos en Facebook como Secundaria y Preparatoria Dr. Gavino Barreda. También puedes visitar nuestras instalaciones ubicadas en calle Costa Rica 415, Colonia 27 de septiembre, en Poza Rica, Veracruz. Permítenos ser parte de tu trayectoria hacia el éxito en una comunidad educativa de excelencia. Nuestra historia avala nuestro compromiso con la calidad educativa. Únete a Secundaria y Preparatoria Dr. Gavino Barreda. Más de 60 años de experiencia al servicio de tu desarrollo académico. Soy Gavino, soy evolución. La ministra futura, o como dijera Aristóteles, la ministra En progreso. En potencia. Progreso. En potencia, Ingrid Tapia. Le pregunté acerca de un tema que parece que resultó La llaga. agraviante, y bueno, pues estoy ávido de escuchar su respuesta. Mira, creo que la razón más importante por la que sí es meritorio deshacerse de la actual Corte es por la actitud de insumisión a la Corte Interamericana que desplegó en el caso Son Pablo, ¿Qué caso fue ese? el de la prisión preventiva oficiosa. Como todos sabemos, México ha sido condenado 18 veces por la Corte Interamericana como un Estado abiertamente violador de los derechos humanos. De esas 18 condenas, salvo el caso Castañeda Guzmán y 2 matanzas de militares, el resto de condenas han sido por la violación sistemática de los derechos de las mujeres y de los niños. La sentencia más relevante de nuestra última década es la sentencia Sompán, que es esta sentencia en la que se recurrió o se denunció la inconvencionalidad del artículo 19 de la Constitución Política, que es la que crea la prisión oficiosa. La prisión preventiva oficiosa. Exactamente. Es decir, que a ti, a mí y a todos, la autoridad nos pueda meter a la cárcel por la sola naturaleza de la acusación, aunque no existe indicio o evidencia alguna. Aunque no existe indicio o evidencia. La Corte Interamericana condenó al Estado mexicano. Y frente a esa condena, a la sentencia notificada que se hace por conducto, la notificación de la Suprema Corte de los países que están en contienda, nuestra Suprema Corte cometió, yo creo que lo oprobio más grande que pudo hacer contra un pueblo. En lugar de acatar la resolución de la Corte Interamericana, de manera fingida, artificiosa y corrupta, se puso a discutir en el Pleno de la Suprema Corte si existía la inconstitucionalidad de la Constitución, si el intérprete, o sea ellos, podían o no expulsar una reforma constitucional para concluir en lo propio tuyo, mío y de todos nosotros que no. Ahí, en ese momento, en ese instante, no solo nos arrebató la libertad a los mexicanos,
no solo nos arrebató la presunción de inocencia, Eso la convence de que se tienen que ir estos ministros. también nos arrebató la oportunidad de, frente a esta reforma judicial, irnos a quejar a la Corte. Ya no podemos. Sí, pero con el resultado que va a tener la misma de Son Panza, la insumisión del Estado. Porque nunca debió el Estado mexicano, a través de su Suprema Corte, demostrar insumisión. ¿Pero qué Si pasa? a mí me dice la Corte Interamericana, violaste los derechos humanos, Está obligado. tan, notifíquese al Congreso de la Unión, Cámara de Senadores y Diputados para que provean en exacto cumplimiento de lo que dice la sentencia de la Corte. Siéntese precedente forzoso y obligatorio para tribunales colegiados, con tribunales de circuito y juzgados de distrito. A partir de este momento es inaplicable las porciones tal del artículo 19. Eso es lo único que debió haber hecho la Corte y no lo hizo. Y por eso ahora que vienen con esta reforma al Poder Judicial no tiene mecanismo de defensa. Porque ella misma se amordazó las manos, la boca, la cara, se ató. Y al atarse ella nos ató a nosotros para combatir una reforma constitucional. Y eso es una barbaridad, porque claro que un legislador de cualquier país puede hacer una reforma constitucional que viole tus derechos o mis derechos. Hay una famosísima entrevista de Adela Micha con Lenia Batres, minuto 40 y tantos de la entrevista. Le dice la periodista a la ministra: oiga, pero esto está mal, esto de la reforma judicial está mal. Bueno, pero es que lo hizo y es reforma constitucional. ¿Y qué? Si el legislador coloca la esclavitud en tu constitución, ¿qué? ¿Eso va a ser legal? ¿Qué eres que contestan? Sí, claro. Siendo ministro. Y bueno, que la señora Batres, con todo respeto, la misma que no sabe distinguir un auto de formal prisión ¿De una patrulla? Es una broma de la escuela. No, es una barbaridad. Los más optimistas, los más entusiasmados, dicen que será menos del 15% del padrón electoral que acuda a votar. No, tiene que ser menos y te explico por qué. En el caso de Veracruz y Durango, que tienen elección concurrente, van a dar 14 y 16 boletas. El tiempo en que tardas en leer y en marcar va a oscilar entre 10 y 29 minutos. Como ustedes saben, pasamos de 164,000 más o menos casillas a 88,000. Y el INE cometió el despropósito, me parece intencional, Claro. de reducir el número de urnas. Esto quiere decir que no puede haber varios votantes votando de forma simultánea, que tienes que tú acabar si estás primero en la fila para después yo entrar, para después el otro. Si tú sabes que una casilla tiene apertura y funcionamiento durante 10 horas, y cada votante va a consumir 19 minutos, quiere decir que puedes meter 6 votantes por hora. Multiplicados por 10 son 60 votos por casilla, no los 750 o 1400, Multiplicados por 88,000, ¿cuántos votos son? Más o menos 8 millones. Por eso despliegan con todo su vigor los antidemócratas, ¿no?, discursos de que no hay que salir a votar, porque si sales a votar vas a convalidar la reforma, porque si sales a votar, no, porque en ese escenario electoral, cuando se tiene muy poca estructura electoral, es beneficioso evitar la concurrencia. Y entonces, si bien nos va por el tiempo que tardamos en la recepción de los votos, habremos de conseguir 8 millones. Ahora bien, con independencia de que sean 8 o 1, porque la gente luego se azorrilla, se cree cuentos de pseudodoctores y de princesos del derecho constitucional. A ver, esta elección no es como una elección intermedia. Esta elección está dotada de validez, así vote una persona. No es como la de ratificación de mandato, que si no vota un determinado porcentaje del padrón, se anula. No, aquí va a ser válida. Entonces no existe tal cosa como la utilidad de la abstención.
Hay un gran... A mí me gusta mucho el análisis económico del derecho, me raya, me raya. Por cierto que una obra extraordinaria al respecto es La economía del delito de un extraditable, Andrés Roemer, un tipo brillante. ¿Conoces ese texto? Y conozco a Roemer, además. Me parece muy que le decíamos brillante. del pelín. Bueno, ¿Y pero más brillante cree que sea un violador? Es probable, sí, cómo no. A mí no me toca juzgarlo, pero yo lo conozco, Andrés Roemer, porque además daba Economía y Derecho, donde yo también di clase en el ITAM, ¿no? Y mira, a mí me gusta mucho, y hay un gran creador del análisis económico del derecho que se llama Guido Calabresi, Claro. ¿no? Y Guido Calabresi tiene una frase fantástica que reza más o menos: no existe nada neutral en abstenerse. La abstención siempre es en consolidación del régimen o del gobierno, quien sea el régimen, quien sea el gobierno. Pero aquí el problema es otro. Más allá de los esquemas de legitimación, lo que ocurre es que nadie me garantiza que mi voto va a ser respetado, y al contrario, la probabilidad de que mi voto sea utilizado... Pues eso me parece muy cínico en las personas que se vistieron de blanquito y su saquito rosita y salieron a defender al INE. Porque en su inocencia nunca se percataron de que había algo peor que la desaparición del órgano autónomo, que es su cooptación. Claro. Pero entonces que ahora vayan y se hagan cargo. Porque ya no me gusta y ahora todos los ciudadanos son idiotas y ahora todo el INE es corrupto. No, ve y hazte cargo. Porque justo cuando la democracia acusa síntomas de debilidad o de enfermedad, es cuando tú, yo y todos los que tengamos un mínimo de espíritu cívico debemos salir a hacer resistencia y oposición. Oiga, casi me está convenciendo. ¿Por qué hay que votar por Ingrid Tapper? Mira, soy una persona muy seria y muy experta, ¿Enojona? muy estudiosa, muy severa, exacto. Ingrid Tapia, si me dices, ¿Reprobadora de sus alumnos? no, el alumno que saca 10 y el que reprueba siempre es un alumno anómalo. La mayoría de gente es mediocre, tiene 7, es 8. El alumno que sabe todo, y el que no sabe nada, son anomalías. No. Anomias. Sí, son rarezas. No, yo soy ¿Qué una materias, persona... ¿Qué materias imparte? Yo fui profesor decano de Derecho Romano en el ITAM. Fui profesor decano... Los tres principales principios de derecho romano que recuerde en este momento. La precepta iuris. Es el que tiene a su vez 3 y es el más bueno de todos. Se los puede repetir. Muy a modo. Para ser juez, el iudex en Roma era una encomienda privada, ¿no? Claro, los romanos después desarrollaron la idea que hoy conocemos nosotros como el poder judicial, pero originalmente en el procedimiento formulario las partes escogían a su juez. Que era un árbitro. Como hoy sería un árbitro en derecho. Exacto. No en conciencia, en derecho. Y para que tú fueras designado juez, se decía que debías vivir conforme a la precepta iuris, que básicamente eran 3 cosas: vivir honestamente, no dañar a otro y dar a cada quien lo suyo, ¿no? Y esta idea del iudex con el non cadere alteri, el no haber nunca dañado a otro, era entre esos 3 principios el más relevante. No, entonces, bueno, fui profesor decano de Derecho Romano, fui profesor decano de Derecho Civil, o sea, personas y familia. Soy profesor de la maestría de Derecho Constitucional de la Universidad Panamericana y soy regularmente profesor invitado en la Escuela de Gobierno del IPADE. Y aparte he dado clases en 5 universidades más. Esta tarea de enseñar derecho, porque sí lo conozco en ese grado, en el de enseñar, y he acompañado el litigio para irse frente a otra actividad que he hecho, que es ser activista. Justo como fui víctima en mi juventud de todo tipo de violencia, y a mí ni a mis hijos, especialmente al mayor que acuso una condición neurodivergente, jamás se nos sirvió justicia. Y ya era abogado, y ya era maestro de ITAM, y ya tenía clientes gobernadores. Y ni así se me sirvió justicia a mí y a mis hijos. Descubrí que en realidad no era Juan, no era Pedro, no era Hugo. Era que teníamos normas y criterios jurisprudenciales abiertamente discriminatorios y lesivos
de los derechos de los niños Ha mejorado. y de las mujeres. Yo he hecho lo posible, he modificado 59 leyes federales, 7 códigos civiles, 21 constituciones políticas. ¿Les da miedo estatales. recibirla en la Cámara de Diputados? No, me tratan muy bien, porque siempre he hecho todo lo que he hecho con mucha disposición, ¿Cómo fue en la con mucha entrevista? seriedad, con muy bien. ¿Cómo? También me fue muy bien en la entrevista. ¿Qué le preguntaron? Me preguntaron 2 preguntas que yo mismo me sorprendí porque dije, no, güey, mal. No puede ser que para ser el juez de más alta corte de mi país, que es la 13ª economía mundial, me pregunten eso. La primera pregunta era más o menos, ¿qué haría yo con el tema del rezago, la falta de prontitud y expeditez? Que ahí respondí que no es una cuestión meramente judicial. Hay un triple elemento que conspira para el desahogo pronto y expedito de los procesos. Y me preguntaron qué opinaba yo de la función especializada. Pues que obviamente estoy a favor de la función especializada, porque yo entiendo a la administración de justicia como la prestación de un servicio público. Como soy demócrata, liberal y de derecha, estimo que este servicio debe ser prestado con los más altos estándares de calidad. No es una migaja. ¿Qué es más importante, la norma o la justicia? La norma es el instrumento para llegar a la justicia. El derecho... Esta mujer no se deja, pero por ninguna parte. Mira, como yo lo veo, el derecho es un instrumento. Es el elemento igualador por excelencia. Porque es la norma lo que te permite atemperar la diferencia entre Sin que norma, todo lo tiene. sin norma va a ser difícil alcanzar la justicia, entonces. Nunca, porque lo que te prueba la experiencia histórica es que donde haya ausencia de ley, priva la del fuerte sobre la del débil. Dijo Tomás Hobbes. La, Bueno, la norma es el elemento igualador tiene un por minuto para excelencia. convencer a los veracruzanos. Yo participo en esta elección primero porque debo y claro porque puedo. Es mi intención que aperturemos una puerta, aunque sea breve, aunque sea humilde, aunque sea mi tamaño en la Suprema Corte, por la que podamos pasar todos. Una persona que se coloque en el espectro ideológico que yo tengo, que es la convicción total de que todos los derechos humanos y fundamentales son anteriores a cualquier ley, anteriores a cualquier Estado y anteriores a cualquier gobierno, puede ser una postura muy refrescante. Yo solo soy una persona seria y no habla por mí una promesa, sino lo que he hecho 35 años de mi vida. ¿Cuántos empleados tiene en su bufete? Varían porque hago los trabajos de electoral. Sucede que tienes que salir a hacer una contratación muy voluminosa en los procesos. Oiga, ¿y por qué luego no de crecer. litigó contra la sobrerepresentación de Morena? Deja de eso. No solo si litigamos contra la sobrerepresentación de Morena. Lo más importante, por lo que me produce asco, el desprecio de los jueces por este tema de la tómbola. De los 18 juicios que yo he perdido en mi vida, 8 fue representando a los militantes de todos los partidos políticos, a excepción del PT, que es el único que nunca ha sido mi cliente. Todos los partidos. Porque le recriminábamos ante la Sala Superior del Tribunal que los mecanismos para elegir dirigentes y candidatos en los distintos partidos políticos, de la tómbola, la encuesta, eran inconstitucionales. Porque los partidos deben de replicar a su interior el modelo constitucional. Y entonces, si la Constitución prevé que los procesos selectivos deben de resolverse por voto libre, secreto y directo, yo No hay razón estimo... para que un partido no haga lo mismo. Exacto. Y las 8 veces el fallo me fue adverso. Porque en todas esas ocasiones los magistrados y la propia Corte refirieron que esos procedimientos, que a mí me parecen una payasada, la tómbola, el zapatito blanco, la encuestita, eran constitucionales. Claro, cuando se los aplicaron a ellos, Ya no les gustó. ya resultaron bien dignos. Bueno, yo podría, creo que, acabarme en la barra de programación de Sociedad 3.0. Ella es Ingrid Tapia. Le agradezco que haya hecho un espacio en esta gira que recorre el país, supongo yo, para pedir el voto de usted. Recuerde que es candidata a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Si sigo su lenguaje, debería ser candidata a ministro.
de la Suprema Corte de Justicia, Es correcto. colocando el número 30 en el espacio adecuado. Mujer, número 30, ministros de la Corte. Abogada, le deseo el mayor de los éxitos y yo creo que no sería solamente refrescante, sería salvífico y en buena medida tranquilizador que vaya usted a la Corte a perder muchos debates, pero a ganar mucho en humanidad y a defender a muchos mexicanos. Espero que sí, porque en el centro de toda mi vida, hoy y siempre estarán las personas, no los animales, no las cosas, las personas. Ese es el famoso principio, pro persona. Es correcto. Ingrid, bienvenida. Gracias. Es su casa. Gracias. Nos vemos en la próxima. Buenas noches. Gracias por estar aquí en Sociedad 3.0. Si eres candidato a juez y quieres participar, avísanos.